Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. ¿Reconocen esa frase? Así se inicia Orgullo y Prejuicio de la escritora Jane Austen. Este año Jane Austen cumple 250 años desde su nacimiento, con vigencia, con obras clásicas, y en Página 24 queremos hacer un especial de esta escritora inglesa. Para eso nos acompaña Elba Arriaza, máster en literatura y crítica de cine, además académica de la UTLA. Elba, bienvenida y gracias por estar acá en Página 24. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Elba, por estar con nosotros y queremos partir conversando sobre este fanatismo que tiene Austen hace mucho tiempo, Claro. pero hace algunos años hablar un poco de que estábamos leyendo, por ejemplo, a Jane Austen en círculos más literarios o universitarios era casi un sinónimo de que estábamos leyendo novela rosa, incluso era un poco mal visto. ¿En Claro. qué momento pasamos a hablar un poco de literatura clásica, por ejemplo? Pero yo diría que ya en el siglo XIX, así realmente empieza este como que te deja de dar vergüenza decir que lees novelas, ¿cierto? Y acá en Latinoamérica a mí me parece que nosotros como que Jane Austen siempre fue bien ponderada. No sé si en algún momento fue rechazada, pero sí en el ámbito académico, por supuesto, está este rechazo a la novela y todavía existe, Yeah. ¿cierto? En algún momento vamos a ver en el futuro cómo la gente le deja de dar vergüenza decir que lee, no sé, literatura para adolescentes, que es algo que ahora a la gente le da vergüenza, ¿cierto? Decir que leíste Crepúsculo, por ejemplo. Claro. Entonces, como que siempre con el tiempo viene esta aceptación de que la literatura no necesariamente tiene que ser de cierta forma para entrar en el canon, pero bueno, 250 años han pasado Elba. para que ella entre. Sí, claro. Elba, y hablemos de Jane Austen, esta mujer que nace hace 250 años, está conmemorando, sobre todo en Inglaterra, su figura. ¿Quién era Jane Austen? ¿Cómo era? ¿Qué de su biografía nos explica un poco esta obra? Jane Austen era la hija de un clérigo, ¿cierto? De un hombre de iglesia, pero un hombre que había ido a Oxford a estudiar también. Era un hombre culto, que esto es muy importante porque su papá la apoya mucho en la escritura, algo muy, muy inusual en la época. O sea, las mujeres en esa época ni siquiera tenían acceso a la lectura, si no sabían latín y griego, ¿cierto? Entonces, lo que hace el papá de Jane Austen, que es darle esta educación, mandarla a estudiar con Cassandra, su hermana, a otro pueblo, a Oxford, ¿cierto? A que ella se eduque, aunque se alcanza a educar 1 año y medio antes de que les da una enfermedad y tienen que volver a la casa. Es muy, muy relevante porque ella era un poco diferente al resto de las mujeres en el hecho de que tuvo educación y que su papá y su mamá también, Cassandra, daban paso en la casa a que esta educación existiera, ¿cierto? Ellos se leían en voz alta, el papá era profesor de alguna forma porque tenía como una escuela de niños, que los niños venían a estudiar a la casa, y eso lo hacían también porque no tenían mucha plata, ¿cierto? Ellos eran parte del gentry, como de la gentileza de la época, pero no tenían plata. Lo que pasa es que la mamá, Cassandra, era una mujer que se había casado hacia abajo. El papá de Jane tenía menos estatus que Cassandra y como en esa época dependía del hombre, lo que ella hizo fue casarse por amor y se casó porque lo quería, pero él no le pudo dar la vida que ella tenía antes. Entonces Jane vive en este espacio medio, ¿cierto? Toda su vida en que el papá tenía menos situación que la mamá, entonces la mamá de repente estaba sentada con un príncipe cenando y después ellas iban a la casa de amigas que eran pobres, ¿cierto? Entonces, y tenían la ropa remendada, no tenían el dinero suficiente como para codearse con la gente con la que se codeaban. Y hay mucho de Jane Austen de lo que ella vive en sus libros, ¿o no? Sí. Como de lo que se vive en esa época. Sí. Yo creo que en Orgullo y Prejuicio se ve mucho esta idea de que ellos pertenecen a una gentileza, pero no son de la nobleza, ¿cierto? Entonces se codean con gente que está por encima de su estatus social y esto hace que ellos siempre se sientan como inadecuados. Al menos Elizabeth sabía que podía llegar a ciertos lugares por su inteligencia, pero nunca... Pero también tenía esta vergüenza de la familia, ¿cierto? De hecho, como que muchas veces lo dice, que se sonrojaba cuando la mamá hacía ciertas cosas, porque ella, como una persona que también era bien leída, ¿cierto? Porque
le gustaba la lectura nomás, sabía que estaba como mal. Pero tienen estas relaciones como que son hermanos o hijos o tíos o primos que son más nobles que ellos y ellos no alcanzan a estar en la pobreza, ¿cierto? Sino que tienen como este linaje que les permite esta relación. Elba, y sobre lo mismo, tú justo mencionas también como hay un poco el tema de los matrimonios. Sí. Esto es un tema que Austen toca harto en casi todas sus novelas, si no digamos todas. Sí. Es una relación importante, hablamos de un vínculo casi económico, principal en todas las novelas, es algo primordial para las protagonistas también. Sí. ¿Qué pasaba un poco en la época y qué pasa también en la literatura de Austen con el matrimonio? Sí, hay un vínculo económico, por sobre todo, que las mujeres se tenían que casar con un hombre por dinero porque no existía la posibilidad de tener una profesión, ¿cierto? Era muy mal visto. Algo que también a Jane le afecta porque ella como escritora nunca escribe como Jane Austen hasta casi póstumamente, ¿cierto? Todas sus novelas son firmadas by a lady, como escrito por una señorita, ¿cierto? Pero ella no puede decir que es escritora en su círculo más cercano. Entonces no puede ganarse la vida, está imposibilitada aunque tenga todo el talento del universo. Entonces lo mismo les pasaba a todas las mujeres en esa época, se tenían que casar un poco con alguien que las pudiese mantener. Y no solo a ellas, sino que, por ejemplo, si había en una familia 5 mujeres y no estaban casadas, la hermana que se casaba pensaba en que iba a mantener a todas sus hermanas. Entonces, porque existía el patronazgo. Entonces, en esa época esa ley era que no importaba si tu papá tenía millones de pesos, o sea, de pounds en esa época, libras, ¿cierto? Eso no pasaba a ti si tú no eras hombre. Pasaba al hombre más cercano de tu familia. Y esa es la figura de Mr. Collins en Orgullo y Prejuicio, ¿cierto? Este primo que no lo conocen, pero que es el heredero de la plata del papá, de las Bennet. Entonces, cuando ellos lo conocen, dicen, bueno, alguna se va a tener que casar con Mr. Collins, porque él se va a quedar con nuestra casa. Claro. Yo de hecho, el primer libro que leí fue Sensatez y Sentimiento. Vi la película, Orgullo y Prejuicio, y así llegué a Jane Austen. Luego leo Sensatez y Sentimiento. Y en el prólogo había un análisis y decía, Jane Austen es costumbrista. O sea, esto no es una literatura rosa de amor, es una literatura que habla de cómo vivía la gente, sus costumbres, ¿cierto? Que jugaba, cómo se reunía, y además los desamparadas que podían quedar. En Sensatez y Sentimiento, de hecho, las hermanas, por morir su padre, todo queda para su hermano y ellas quedan básicamente sin casa y sin nada. Sí. ¿Podemos catalogar la literatura de Jane Austen más que como de amor, sino que como un reflejo de la sociedad de la época? Para mí son como un viaje en el tiempo. Yo creo que Jane es muy costumbrista porque sí retrata lo que ocurría en esa época, pero también ella se resta mucho del contexto en el que ella escribe. Es una literatura de personas, no de contexto. Porque si nosotros vemos, ella menciona muy poco todos los cambios contextuales que estaban ocurriendo en la época. No habla de la política. No habla de la política, porque también estaba mal visto. Entonces, y ella es una mujer que es muy parecida a sus personajes. Ella depende de cómo la ven los demás. Entonces, ella no puede meterse a hablar de Napoleón, por ejemplo, que cuando sale Orgullo y Prejuicio y Sentido y Sensibilidad habían recién terminado las guerras napoleónicas. Pero ¿será también porque no es un tema de mujeres, por así decirlo? Y también no es un tema de mujeres, ella lo menciona desde el romance, ¿cierto? Por ejemplo, cuando llega la milicia, uno dice la milicia ¿por qué? ¿Cierto? Pero nunca te explican el contexto. Entonces, para mí es costumbrista, pero también se resta mucho de la opinión contextual. Entonces, del contexto histórico, por supuesto. Y eso es una de las razones por las que también es tan leída, porque yo no necesito saber de Napoleón para entender lo que está diciendo Jane Austen. Igual ahí cuando uno lee un poco sobre estas relaciones en las novelas, te empiezas a dar cuenta que igual hay un poco de crítica social en torno a eso, porque por ejemplo hay críticas, por ejemplo a los clérigos, hay críticas a los papás que son un poco despreocupados, a esta mamá que es sobreexpresiva, que tal vez se comporta de forma inadecuada, pero también hay una crítica súper grande un poco a la dependencia femenina en torno a las figuras de los hombres. Entonces como que también es una figura que no se queda solamente en retratar o contar lo que está pasando. Exacto, sí, ella es muy inteligente para hacer todo de forma irónica, ¿cierto? Hay mucha ironía en cómo ella critica las cosas y pasa muy desapercibida en la época, o sea, nunca nadie dijo esta mujer está diciendo cosas inapropiadas, porque ella lo dice de forma tan inteligente y tan como
por debajo. Que la ironía es eso, ¿cierto? Que existe dos realidades, la realidad de lo que dices y la realidad de lo que se subentiende, dependiendo del contexto, ¿cierto? Y sí, bueno, ella critica, y creo que el personaje que más critica de alguna forma es Elizabeth Bennet, ¿cierto? Es como más parecida a ella un poco. De alguna manera yo creo que ella se veía reflejada en distintas épocas de su vida en distintos personajes. Como que Elizabeth sí debe haber sido esta veinteañera, porque Elizabeth tiene como 20 años, más atrevida, ¿cierto? A decir las cosas como... De hecho, esto ella lo dice en un momento cuando dice, creo que no existe ninguna mujer accomplished, que es como estas mujeres que podían hacer todo, tocar el piano, coser, las que estuvieran verdaderamente preparadas. Dibujar, Elizabeth es mala para la música, por ejemplo. Claro, ¿Es cierto? claro. Era como no tenía tanto talento para el piano. Claro, y ella dice, nosotras nuestra institutriz no nos enseñó eso. No estamos hechas para eso, de alguna manera, ¿cierto? Lo deja ahí a entrever. Y que no era tan buena en nada, ella era buena en lo que le gustaba, nomás que era leer y escribir y tocar un poco, chao, pero no... Entonces esta familia es como súper interesante en ese sentido. La familia de Jane Austen, hablemos de esa familia, porque Sí. Jane Austen no se casó, No. a pesar de que el matrimonio cruza toda, quizás gran parte de sus 6 novelas, no se casa, pero sus hermanos son súper importantes. De hecho, hablando de Orgullo y Prejuicio, esta relación entre las dos hermanas protagónicas es muy importante, y quizás también se puede pensar en la relación que ella tuvo con su hermana. Cuéntanos ahí la importancia de su familia para que también las novelas de Jane Austen hayan llegado a todos. Sí. Tuvo su amor por ahí también, eso sí. Sí, no, sí, no se claro. quedó sola. O sea, se quedó sola, pero tuvo ahí su romance. Sí, todo lo que sabemos de Jane Austen en su vida personal es a través de la correspondencia que tenía con su hermana Cassandra, ¿cierto? Cassandra y Jane se llevaban como por 3 años, muy poquito, y eran mejores amigas, o sea, ellas tuvieron la buena y la mala suerte de que estuvieron separadas mucho rato, en distintas casas, no tan lejos la una de la otra, pero estaban en distintas casas, entonces se escribían mucho, todos los días, de manera compulsiva, se contaban todo. Lamentablemente, de esas no sé cuántas cartas, se cree que hay más de 300 o 400 cartas, Cassandra quemó más de la mitad. Cuando Jane murió, Cassandra quema la correspondencia que habían mantenido por años y solo sobreviven 160 cartas, que uno puede leer, están en internet. Y claro, en esas cartas se nota lo cercano que era con su familia, porque ella le escribe a todos. Le escribe a Henry, que es su hermano más cercano, porque ella tiene 6 hermanos varones y tiene a Cassandra, o sea, eran 8 en total. Y Henry era el más cercano, porque él actúa de alguna forma como agente literario con ella, ¿cierto? Como que ella le dice, ya hermana, yo te voy a ayudar, yo te voy a llevar a Londres, yo voy a ser tu chaperón para que tú puedas publicar. Y él le presta plata también, porque las novelas de Jane son publicadas a su propio riesgo, que era algo que le hacían a las mujeres en esa época, que era como, tú publicas, pero si te va mal y esta tirada de 1000 libros no se vende, tú tienes que comprar todos estos libros. Y Henry ahí medio le da un espaldarazo y le dice, bueno, si esto pasa, yo te voy a ayudar, o sea, no va a estar sola, ¿cierto? Claro, si bien no se casa, hay un momento en que ella en una de las cartas le dice a Cassandra, acabo de conocer a este hombre que se llama Tom Leroy, y tú te espantarías de ver cómo nos hemos comportado toda esta noche. O sea, hemos bailado más de 2 veces juntos, que era algo que no se estilaba en la época. O sea, tú bailabas una vez con alguien y después al otro tenías que esperar al otro baile para ver si esa persona quería volver a bailar contigo y ver si de verdad había como una conexión. Hemos bailado toda la noche juntos, hemos estado juntos toda la noche, nos reímos, la pasamos súper bien. Creo que te escandalizarías, le dice. Inapropiado para la época. Era muy inapropiado este encuentro que tuvo con Tom, que duró como un mes, ¿verdad? Y ella el último día que lo ve, le escribe a Cassandra también, este es el último día que voy a ver a Tom, y ya te escribo con esta melancolía de saber que nunca más lo voy a ver probablemente. De hecho, dicen que Tom es un poco la inspiración de Darcy. Ajá. Obvio que esto nunca lo vamos a saber de verdad, porque no tenemos ninguna información más que lo que ella escribía, ¿cierto? Y quizás en las cartas más escandalosas fueron borradas, entonces no sabemos en realidad. Pero dicen que era un hombre medio como taciturno, que no pescaba mucho a nadie, que no tomaba en cuenta a la gente, que con ella tuvo esta conexión. Y él después, cuando Jane muere,
él le dice a uno de sus sobrinos en una carta también, yo tuve un amorío con ella, pero un amor adolescente, un amor joven, un amor que duró una temporada, ¿cierto? Entonces, toda esta imaginación de este gran amor es medio lo que uno quiere suponer de Jane. Pero sí tuvo esta relación y después a ella le proponen matrimonio. Y ella dice que sí y después lo rechaza al otro día, que era un amigo de la familia. Porque Jane se quería casar por amor y con este amigo no iba a ser por amor. No, Claro. no lo quería nomás. Entonces él le dice, casémonos, y él dice, bueno, porque ella se estaba quedando solterona, y en esa época tenía 26 años, entonces le dice, bueno, y después le dice, no. Solterona. Sí, bueno, en esa época. Sí. Oye, justo tú Entonces- esa historia que comentas aparece en una película, o sea, estamos Sí. hablando de Becoming Jane. Becoming Jane con Anne Hathaway y James McAvoy como protagonista. Hablando un poco, estábamos hablando justo de cine, entonces tenemos esta Sí. película que es de la vida de la autora, pero Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, se ha llevado al cine millones de veces, o sea, yo aquí tengo algunas Sí. anotaciones, por ejemplo, tengo la del 95 con la BBC, que es la serie que yo creo que nuestras mamás Sí. aman, que es donde aparece Colin Firth como Mr. Darcy. Icónico Mr. Darcy. Icónico Mr. Darcy. ¿Verdad? Después Colin Firth nuevamente aparece como Mr. Darcy, pero ya en una versión un poco más moderna, que es con Bridget Jones, Bridget que Jones. también es una adaptación a Orgullo y Sí. Prejuicio. 2005 con Keira Knightley y Matthew McFadden, que esa es la Sí. que cumplió 20 20 años. El 2012 también tenemos adaptaciones en YouTube. Tenemos muchas más. Hay muchas Y de hecho el próximo año se anunció una nueva Que de en Netflix. que va a salir. ¿Estas adaptaciones tú crees que le han dado un impulso nuevo a la obra de Jane? Sí. A mí me gustan las adaptaciones, de alguna forma creo que es como una democratización de Jane Austen, porque hay que de alguna forma bajar a Jane Austen de lo que es un poco casi impenetrable para alguien de esta época. O sea, si uno agarra Emma a los 15 años y lo lee, va a haber mucho que no entienda, porque está en un lenguaje de la regencia, o sea, muy anticuado, y también me parece que es como súper entretenido porque son historias de amor adolescente, ¿verdad? Creo que la mayoría de las heroínas de Jane van desde los 16 hasta los 20 años, 21 años. Hay un par que tiene 27, por ejemplo, que son ya las más grandes en Persuasión, ¿verdad? Que ella tiene 27 años y es como pasó... Ya no se va a casar, Ya no se va a supuestamente, casar, claro. ¿cierto? ¿El cine ha permitido la vigencia de Jane Austen o es Jane Austen misma y sus historias las que tienen una fuerza que impactan al cine y a la televisión? Yo creo que Jane Austen sobrevivió sin televisión igual 150 años. Y siempre siendo reimpresa, ha tenido muy pocos periodos en que no ha habido impresión. O sea, ella lleva 250 años con tirajes de libros todos los días, o sea, todos los años. Y versiones, y ediciones nuevas, y reescrituras. Yo creo que es su historia, o sea, su forma de escribir las historias lo que hace que sobreviva. Pero por supuesto, el cine ayuda mucho. Aparte que ahora estamos en una época muy visual, ¿cierto? Entonces toda la gente quiere ver en vez de... Y no es que no quiera leer, pero también quiere ver. Entonces yo creo que ha sido muy beneficioso también para la supervivencia no solo de Jane Austen, sino que de muchos autores que uno vuelve atrás y los reescribe, ¿cierto? Pero es como Shakespeare un poco, Jane Austen. Ella no necesita ayuda. Sí, y aparte que hay, por ejemplo, películas como mucho más novedosas, como está Clueless, Ni idea creo que se llama en Sí. español, que también es Emma, ¿verdad? Sí, a mí me pasa que la vi y después leí el libro y no podía sacarme la película mientras De la leía el cabeza. libro, era muy extraño. Clueless, que es Emma, entonces como que uno la ve y puede no tener idea de Jane Austen porque nunca te dicen que es Emma. Al final creo que aparece mencionado, pero es una película totalmente contemporánea, ¿cierto? Y muchos personajes son Emma. No sé si han visto Rebelde o Rebelde Way. Mia Colucci es Emma. Es Emma, porque es una niña millonaria que agarra a otra niña que tiene menos plata que ella, no sabe de la vida y dice, yo te voy a ayudar, yo voy a hacer que tú tengas como una relación con alguien mejor que tú, ¿cierto? Yo te voy a sacar de donde tú estás y yo te voy a moldear como mi imagen y semejanza, que es un poco lo que Emma hace con Harriet, ¿cierto? Smith. Entonces...
claro, Jane Austen está en todos lados, uno puede como no saberlo, pero su historia, cuando uno lee los libros y después ve otras cosas, dice, oye, esto es literalmente Jane Austen. Nosotros estábamos hablando con la Vale justo antes de comenzar y estábamos conversando acá cómo partimos nosotros leyendo a Austen. Por ejemplo, yo partí con un clásico, partí con Orgullo y Prejuicio. Claro. La Vale Yo partí por las películas. partió con las películas. Yo la conocí por el cine, por Orgullo y Prejuicio, Sí. y tuve la curiosidad y empecé a leer Sensatez y Sentimiento. Y ahí uno se empieza el viaje. y- así. claro, Sí. exacto. Yo creo que también primero vi una película. Creo que fue Orgullo y Prejuicio cuando más chica, en 2005. ¿Y tú cómo recomendarías a alguien, por ejemplo, que tal vez no ha leído Austen, pero probablemente la conoce por nombre, porque ya es algo que es medio difícil tal vez no haberla escuchado, pero que la quiere leer y dice, ya quiero partir por alguna? ¿Cuál le recomiendas tú? Pucha, voy a sonar como muy repetida, pero Orgullo y Prejuicio. Orgullo La y Andrea estaba en Prejuicio. esa. Que, también recomendabas Yo tú también esa, ¿cierto? pensaba que alguien debería Sí. partir por Orgullo y Prejuicio. Sí, yo creo que Orgullo y Prejuicio es algo que si no te gusta, no te va a gustar nada de Jane Austen, pero ya. si te gusta, te van a gustar quizás todas. Ya. Entonces, porque como que de alguna forma se mueve y abarca por como todas las otras historias, ¿cierto? Igual son bien diferentes, pero tiene como de todo, ¿cierto? Tiene como relaciones de todo. En cambio, por ejemplo, partir por Emma no lo recomiendo porque Emma cae mal. Sí, te va a costar. Sí. Te va a costar, Es Emma. verdad. Exacto. Al comienzo, claro, cuesta, uno tiene sí, su, claro. su conflicto con Emma. Sí, yo leí hace poco Emma, el último que leí de Jane Austen, y me costó mucho. O sea, como Sí. que seguí porque sabía que tenía que seguir, pero no. Claro, y partir por ejemplo, Persuasión, me parece que partir por el final, porque Ah. Persuasión es un amor mucho más, más maduro. No tiene los problemas que tienen Elizabeth y Jane Bennet, ¿cierto? Ni Lidia, que es como más loca. Como que ya en Persuasión, Anne, lo único que hace es como querer volver a amar al hombre que ella amaba. Entonces, y que el hombre que ella amaba la ame de nuevo, y en eso se juegan todo el libro. ¿Sí? Entonces, no, a mí me gusta Orgullo y Prejuicio, y por algo Orgullo y Prejuicio es como lo que se hace, reversiona todo el tiempo. Como que- Elba, ya estamos finalizando Sí, y esta sí. es la última pregunta. Seguiríamos nosotros hablando pero de cada uno de los Podríamos estar personajes, de todo. Pero ya para ir cerrando y también para mirar un poquito más allá de Jane Austen, ¿qué recomendarías tú? ¿Alguien que le gusta Jane Austen o que a lo mejor quiere explorar un poco esta literatura inglesa clásica? ¿Qué otro autor o autora recomendarías? Ay, Virginia Woolf. No, ya, yo soy muy fan de Virginia Woolf, pero creo que en la literatura inglesa sí parecido. Quizás es más maduro Virginia Woolf, no es lo mismo, son siglos también de diferencia, pero siento que es una autora mujer que de alguna forma evoca esta misma sensación de escribir desde los problemas que tienen las mujeres en ciertas épocas. Entonces, Mrs. Dalloway, la señora Dalloway, creo que también es un libro que si uno le gusta la literatura inglesa tiene que leerlo. Ay, perfecto. Y antes de que nos vayamos, antes de que cerremos y que nos despidamos, quiero recordarle a todas las personas que nos están mirando y aprovechar ahí, porque esto ha estado acá encima todo el capítulo. Los amigos de Lenguadas nos ayudaron para todas las personas que nos están mirando. Alguno de ustedes se va a llevar este box set a su casa como conmemoración de los 250 años de Jane Austen. Esta es una colección con las obras más importantes, están casi todas acá. Vamos a estar por nuestras redes contando qué tienen que hacer para ganarse y llevarse a su casa este box set que está hermosísimo. Si pudiera me lo llevaría yo para la casa. Nosotros lo queremos, pero bueno, por el podcast. Vamos a participar en este box set. Por el podcast se lo vamos a regalar, así que es un regalo súper especial. Imagínense todos los libros, todas las novelas de Jane Austen acá. Luego de escuchar este capítulo ya les vamos a estar contando cómo. Elba Arriaza, muchas gracias por Muchas acompañarnos, gracias. muchas gracias por estar con Muchas nosotros, por gracias, esta Elba. conversación. Ella también es especialista en cine. En ¿ah? cine, así es. ¿Te podemos seguir a través de redes sociales? Sí, mira, mi Instagram de cine es @versocine. Perfecto. Elsa Arriaza, Andrea Yavar, estamos terminando este nuevo capítulo de Página 24, un especial de Jane Austen, sus 250 años. Gracias por escucharnos. Recuerden, estamos en Spotify, en YouTube, Canal 24 Horas, en muchas En las plataformas. redes también, ahí en las podemos redes conversar. sociales. Eso. Muchas gracias. Chao, chao.